Amados hermanos en Cristo y hermanos de la fe, también a los amigos de Luminal TV, salud. Dios bendiga su vida, su casa, su familia, su trabajo, sus finanzas, su salud. Todo sea bendito bajo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amados hermanos, gracias por sintonizarnos por estos medios. Yo soy el pastor Robillar y me gozo y me plazco en estar detrás de esta cámara, llevando cada día la palabra de Dios hasta la comunidad de su hogar. En esta noche lo haremos bajo un tema que debemos de darle importancia. Y el tema de esta noche se titula Una pandemia silenciosa pero mortal. Una pandemia silenciosa pero mortal. Deberíamos de preguntarnos, ¿qué pandemia si ya tenemos uno que está haciendo estrago desde hace casi 2 años? Pero la pandemia que yo le vengo a hablar en esta noche no tiene casi 2 años. Tiene siglos y siglos y siglos. Desde la creación. Desde que el hombre pecó, pues esa pandemia entró en vigor y empezó a afectar la vida de muchos hasta la fecha de hoy. Algunos han encontrado la cura y algunos todavía se preguntan si existe una cura y ni creen que haya una cura. Esa pandemia, amados hermanos, que ha hecho tanto estrago y que han causado mucha muerte, y no solamente muertes físicas y materiales, sino muertes eternas y espirituales. Esa pandemia en que yo le vengo a hablar en esta noche se llama el pecado. Es el virus, podría decirlo, lo más peligroso, porque si lo comparamos a la pandemia actual lo que puede matar es el cuerpo, mas el alma no puede tocar. Mientras que el pecado, la pandemia que desde el inicio ha estado ahí, no solamente puede matar el cuerpo, sino también mata el alma. Pues de esta noche, amados hermanos, debemos de entender de que si hay una cura para salvar no el cuerpo, sino el alma. Porque el cuerpo, sabemos que todos nosotros de alguna forma u otra hemos de partir de este mundo. Y quiero que me acompañen, por favor, en el libro de Romanos, y con eso vamos a iniciar en esta noche el discipulado. Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, y te pedimos, Padre, de alguna forma tú seas abriendo nuestro entendimiento, nuestros ojos y nuestro sentir, Señor, para que podamos mirar dentro de nuestro ser y entender de que al haber enviado a tu Hijo Jesucristo en la cruz, has enviado la cura para sanarnos, Señor, de la enfermedad del pecado, de la enfermedad de la maldad, de manera que no muriésemos, de manera que pudiéramos ser salvos, Señor, de lo que trae, Señor, este virus, esta maldad dentro de nuestro ser. Ayúdanos, Padre Santo, a despertar de nuestros sueños, a despertarnos, Señor, a la verdad, a la realidad de tu conocimiento, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo pudiera simplemente, después de la introducción y lo que acabamos de leer, dice, cerrar, porque sabemos que la pandemia del cual yo estoy hablando es el pecado que causa la muerte, y la cura es Cristo Jesús, que es la dádiva de Dios,
para vida eterna. Pero es importante profundizar un poquito más sobre este tema, porque es necesario que podamos ver también ejemplos de las cosas que la maldad, el pecado ha causado anteriormente en este mundo, en esta vida, y que puede pasar en cualquier momento otra vez. Por lo tanto, la paga del pecado es muerte, y pudiéramos entender que no es una muerte física, sino una muerte del alma. ¿Y qué es la muerte del alma? ¿Qué es la muerte? ¿Cómo pudiéramos definir esa muerte? Pues es una muerte donde nosotros estamos separados de la vida, y sabemos que la vida es Cristo Jesús, porque Él mismo lo dijo: yo soy la vida. Entonces, al separarnos, al estar separados de Dios, ciertamente estamos muertos, porque Dios es el dador de la vida. No es que podríamos decir que Él nos da la vida y se queda lejos de nosotros, sino que es Él en nosotros, ¿verdad? La vida. Es Él en nosotros la vida. Porque cuando Dios nos hizo y nos creó, nos hizo a su imagen y semejanza, de tal forma que cuando sopló su aliento, que fue su aliento de vida, la cual permite al hombre tener vida. Pero no es suficiente solamente saber que Dios nos dio su aliento de vida. Porque después del pecado hemos pasado de vida a existencia. Y eso tenemos que tenerlo bien claro. Del hecho de que nosotros existimos no quiere decir que vivimos. Porque lo que hace de que nosotros vivamos es tener a un Dios vivo en nosotros. Porque el pecado, al separarnos de Dios, causó la muerte, y ha causado de que el hombre desde entonces existe. Viene a ser un ser viviente. Pero en Cristo Jesús nos encontramos y hemos venido a ser un ser vivificante, porque Jesús vivifica, da vida. Por lo tanto, lo que vino a hacer Jesucristo es darnos vida y vida eterna, vida en abundancia, porque la paga del pecado definitivamente es muerte. Si buscamos en lo que aconteció en el libro de Génesis, como para muestra nuestra, para darnos a conocer, ¿verdad?, la realidad de lo que es el estrago que causa el pecado. En el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5, leemos lo siguiente. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Solamente al mal. Y Dios, que había creado el hombre con un sentir de que el hombre pudiera ser como Él, su imagen y semejanza, y ver cómo el hombre ha ido deteriorándose, y todavía el hombre sigue deteriorándose más y más y más y más. Por eso que deberíamos de abrazar esa gracia de Dios, que es por medio de nuestro Señor Jesucristo, que vino a darnos vida. Deberíamos de abrazarlo de tal forma de nunca soltarlo, porque es una oportunidad. Si vamos a hablar de una segunda oportunidad, la segunda oportunidad está en Cristo Jesús, no está en más nada. Entonces, cuando Dios vio que la maldad del hombre era mucho en la tierra, dice que se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia,
y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento, de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y esta es la generación de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en su generación. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. ¡Wow! Cuánto parecido a la actualidad. Cuánto parecido a la actualidad. Ahora, del hecho de que Dios haya provocado el diluvio y destruyó todo ser viviente de la tierra, ¿es Dios malo por eso? ¿Es Dios un asesino por eso? Ciertamente que no. Porque antes de que Dios matase al hombre, ya el hombre se había contaminado con el pecado de la muerte. Se había contaminado con la maldad. Estaba el hombre muerto. Yo me acuerdo que Dios puso una palabra en mi boca mientras estaba en la casa de un hermano muy querido nuestro. Y Dios me permitió explicar a 2 personas que estaban ahí cómo es que se podía comparar eso de que Dios tuvo que rajar de la tierra a todo ser viviente. Y Dios me permitió expresarlo de esa manera. Y le pregunté a esas personas, dije, si por ejemplo tú tienes un ser amado que muere y tú eres a cargo de su funeral y tienes que enterrarlo. Y le pregunto, del hecho de que tú entierras a esa persona y lo pones debajo de la tierra, ¿quiere decir que tú lo mataste? Dice, no. De igual forma, Dios, habiendo visto que la humanidad estaba muerta en sus delitos y pecados, que ya estaba muerto en pecado, lo único que fue que lo enterró. Bueno, no sé si podía usar la palabra enterrar en esta casa, porque entierrar es poner bajo tierra. Dios lo hizo de una manera diferente, lo puso bajo agua. Sí, pero Dios no lo mató. Ellos ya se habían contaminado y tan contaminados que ya estaban muertos en sus delitos y pecados. Entonces, Dios encontró en Noé algo diferente, que encontraría a todo aquel que han confesado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador y que puedan entonces manifestar esa justicia del cual Dios nos capacita a través de su Hijo Jesucristo que mora en nosotros, que nos permite manifestar su bondad, que permite que podamos manifestar su amor, que nos ha descontaminado de la maldad que antes teníamos en nuestros corazones, como aquellos hombres que su corazón era de continuo al mal. Y cuando se habla del corazón, se está hablando del alma, del hombre interior. Y estaba la tierra llena de violencia, dice el versículo 11, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Toda carne estaba ya contaminado con esa pandemia que se llama el pecado, que ha estado haciendo estrago desde el principio de la creación, desde Adán y Eva. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo lo destruiré con la tierra. Eso fueron las palabras de Dios. Pero la pregunta sería, si los hombres habían mantenido la bondad de Dios en su corazón, y habían mantenido, ¿verdad?, la justicia de Dios en su corazón, ¿será que Dios como quiera lo hubiese destruido? Ciertamente que no.
Porque cuando miramos lo que aconteció en Sodoma y Gomorra, cuando Abraham le dijo al Señor, si hay 50 justos, destruirás las ciudades. Dios decía, si hay 50, por los 50 justos, no destruiré la tierra. Y nos damos cuenta que Dios está siempre dispuesto a lo mejor, siempre dispuesto a salvar, siempre dispuesto a perdonar, siempre dispuesto a tener misericordia. Pero cuando ya no hay solución, cuando la contaminación es tan grande, cuando ya no hay ni siquiera temor a Dios, ya no hay ni siquiera reverencia a Dios, ¿qué más queda? Destruir. Pero en este caso, entendemos que la tierra siendo contaminada por el pecado y que había que destruir y había que raer todo hombre, todo ser viviente de la tierra. Dios pues lo hizo porque la violencia era demasiado, la maldad era de continuo, no había solución. El hombre, ¿sabe? Cuando la persona está muerta en pecado, dice la paga del pecado es muerte. Cuando una persona está muerta, no tiene conciencia para tener una reacción. Una persona muerta físicamente ya no responde. Si quiere lo puede patear, no siente el dolor. Si quiere le puede cantar, no siente emoción para decir que es bonita canción. O sea que ya no hay una respuesta, ¿verdad? A un ser muerto, no hay una respuesta. De tal forma que Dios, al ver que el hombre estaba ya tan contaminado, decidió pues simplemente limpiar de la tierra lo que estaba muerto. ¿Y con qué se limpia? Nosotros ¿con qué limpiamos? Aparte de tener el producto, pero el producto principal para limpiar, ¿qué es? Agua. Entonces Dios usó agua para limpiar lo que era la contaminación, la maldad, el pecado que había abundado en la tierra. Amén. Entonces, esa pandemia había llegado a tal extremo, que no causó una cantidad de muerte que nosotros pudiéramos contar. Causó una muerte tan grande que solamente se pudo contar los 8 miembros de la familia de Noé. Y los animales que se habían... Porque eso era lo que se podía contar en el momento. Porque contar todo lo que habían quedado a causa de esa pandemia que es el pecado, era imposible. Era más fácil contar los sobrevivientes. Así de igual forma, antes. Y sabemos de que antes de que Dios destruyera todo eso, Noé y su familia entraron en la barca y se cerró la puerta. Esa puerta que Dios cierra y nadie puede abrir. Cuando ya vieron el diluvio, lo que querían entrar ya era muy tarde. Cuando lo que querían salvar su vida ya era muy tarde. Cuando ya Noé había durado años pregonando para que todos se arrepintiesen, pero el corazón del hombre era de continuo al mal. Nosotros tenemos 2021 años predicando el evangelio de la salvación, del arrepentimiento, del perdón de pecados, para que la humanidad pueda salvarse. Pero el hombre está de continuo al mal, dejando que esa pandemia, ese virus del pecado domine su corazón, domine su comportamiento, domine su ser, domine y no responde de ninguna forma a Dios. ¿Por qué? Porque está muerto en sus delitos y pecados. Pero si solamente pudiera escuchar la voz de Jesucristo que clama para que vengan a Él, para que sus pecados sean perdonados, si pudieran prestar atención solamente, que hay un Salvador, que hay una cura, que hay un remedio para sanar esa enfermedad que es el pecado, responderían, entonces serían salvos de su maldad. Serían salvos de la muerte eterna, serían salvos de todo lo malo que haya hecho.
porque Dios es amplio para perdonar nuestros pecados. Dice Ezequiel capítulo 18, versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío sea sobre él. O sea que yo, como padre, no puedo hacer salvo a mis hijos. Y mis hijos no pueden hacerme salvo. De igual forma, mis pecados no se pueden transmitir a ellos, ni mi justicia se pueden transmitir a ellos. De igual forma, ni sus pecados ni su justicia pueden ser transmitidos a mí si fuera el caso contrario. Dice el 21, y ahí es que debemos de tomar conciencia en lo que dice el 21. Mas el impío, o sea, el pecador, el maldadoso, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardaré todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Entonces debemos de entender de que cómo el Señor hablaría a una persona que está considerando ser un impío y que puede apartarse de sus pecados, dice que no morirá. Porque ya hay una condenación que pesa sobre todo pecador. Y la condenación es una muerte eterna horrenda, de fuego, de hervor de fuego. Pero Dios no quiere que nadie muera, sino que procedan al arrepentimiento. Por eso envió a su Hijo el antídoto, el remedio, la cura para esa pandemia tan grande que ya ha abrazado el mundo. Es una pandemia. Cuando se habla de pandemia es algo que afecta mundialmente. Y el pecado afecta mundialmente. Pero sabemos que Dios ha amado al mundo que ha sido afectado, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, reciba la sanidad, sea salvo. Entonces no morirá aquel que cree, porque en el Señor Jesucristo alcanzamos la justicia. Dice, todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. Y dice el 23, quiero yo la muerte del impío, dice el Señor. No vivirá si se apartare de sus malos caminos. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguno de la justicia que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ellos morirá. Por ello morirá. Y si dijereis, no es recto el camino del Señor, ahora casaréis, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ellos. Por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, ¿no son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo, un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Convertíos pues y viviréis. Pero ¿a qué nos podemos convertir?
pues a aquel que Dios envió como ejemplo de vida, como ejemplo de hijo del reino de Dios, como ejemplo para nosotros, para que tengamos un medio de conversión, haciéndonos semejante a Él en la fe, creyendo en Él, de manera que en nuestra fe Él habite en nosotros y nos dé esa nueva identidad de hijo, de manera que podamos ser justos delante de Dios, porque Dios, por medio de Jesucristo, es nuestra justificación. Solamente Jesús puede justificar al hombre de toda la maldad, de todo el pecado que haya cometido. Pero para eso se necesita un arrepentimiento y una conversión sincera al Señor. Porque en Jesucristo está la vida. Porque si nosotros leemos al principio, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Quiere decir que en Cristo Jesús lo que necesito es lo que pudiéramos llamar de una forma espiritual, la resurrección espiritual. Porque espiritualmente estoy muerto, pero porque por causa del pecado. Ahora el remedio, el antídoto para sanarme de esta pandemia que es el pecado, es el Señor Jesucristo. Porque Jesús es la dádiva de Dios para vida eterna. Jesús es la dádiva de Dios para la vida eterna, mis amados. Juan 1:4 dice, en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y dice su palabra que Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Pero dice Juan capítulo 3, 19, esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. No sabiendo que Dios quiere salvarnos de la condenación. Jesús en el capítulo 8, versículo 21 del libro de Juan dijo, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Él les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Pero eso os dije, por eso que os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. Si no creemos que Jesús es la respuesta a nuestra sanidad con esta pandemia que se llama pecado, en nuestro pecado vamos a morir. El menester recibir a Cristo como nuestro suficiente Señor y Salvador. Y quiero cerrar con esto. Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe.
Así que, amados hermanos, gracias por habernos sintonizado. Que la paz, la gracia, la misericordia y el amor de Dios esté siempre con cada uno en el nombre de Jesús. Que tengan buena noche y sean todos bendecidos.